¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director de Esjaim, el Árbol de las Vidas. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos, en este día 24 del mes de octubre del año 2021, donde vamos a continuar hablando de las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Para efecto del calendario hebreo, nos encontramos en el día 18 del mes de Hesban, que es conocido como el mes octavo del calendario hebreo. Y hoy vamos a estar comentando, como hacemos todos los domingos, lo que hemos estudiado durante la semana pasada, dada la circunstancia que pues, hoy se entiende que es el primer día de la semana. Y comenzamos con el domingo pasado. El domingo pasado en la mañana, después de terminar el programa con ustedes, estuvimos hablando, tuvimos la oportunidad de estudiar con nuestros estudiantes del Centro de Estudios Virtuales, porque lo hacemos online, del capítulo 11 del libro de Génesis, donde se habla de la Torre de Babel y el significado que tiene eh, los eventos narrados para lo que luego se va a desarrollar en toda la escritura. El Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, confunde a esa generación donde dice el autor del documento que con ellos nacen los idiomas que conocemos hoy, porque estos, dice el documento, se pusieron en común acuerdo para construir una ciudad, edificar una torre y crearse un nombre. Y mencionaba que la idea de crearse un nombre en el mundo antiguo representaba crear honor y respeto basado en esa ciudad y esa torre que estaban construyendo. Esto no le pareció bien a los ojos del Eterno y trajo consigo el que se confundiese los idiomas para que esta multitud cesase de hacer lo que, lo que estaba haciendo. Sin embargo, la historia nos demuestra que aunque la historia de la humanidad nos demuestra que aunque existiera, ocurriese en ese momento esa confusión de idiomas, donde ahora existen diversos idiomas de acuerdo al pensamiento de la Biblia, todavía el humano sigue teniendo las mismas intenciones: construir ciudades, crear nombres, establecer un lugar donde todo el mundo se encontrase y a la misma vez se identificase con ese lugar, con el honor de ese lugar. Y eso es lo que usted conoce hoy como los imperios. Por eso es que el libro de Revelaciones termina al final hablando de la destrucción de Babilonia, que es una forma profética, de acuerdo al pensamiento de los profetas, de hablar de todos estos imperios que hacen lo mismo que hizo Babilonia, que hizo Egipto, que es conquistar, esclavizar, comercializar, explotar la creación y a los creados para el beneficio de los que han construido la ciudad y su torre. En este jueves pasado continuamos con los estudios del libro de Mateo, el Evangelio, el testimonio de Yeshua el Mesías según Mateo. Y estábamos leyendo el capítulo 2 de Mateo, donde estábamos hablando de estos hombres que llegaron, que en griego son magoi, estos magos del oriente. Te he escuchado la tradición de los reyes magos. Realmente ellos no eran reyes, sino que eran magoi. Y se ha descubierto en la arqueología bíblica que esta palabra se utiliza para referirse a sacerdotes del tiempo de los persas, que eran vastos conocedores de la astronomía, o en aquel entonces la astrología, y entre otras disciplinas. O sea, que eran servidores de los dioses, y es bien interesante esto, descubrir esto, porque obviamente recuerde que la Biblia está siendo construida alrededor de un mundo cultural que nosotros no conocemos, que deberíamos conocer para entender mejor muchas de las cosas que están siendo escritas. Y esto es bien interesante porque si estos magoi eran sacerdotes que ofrendaban y hacían servicio a otros dioses y a la misma vez tenían vasto conocimiento de los astros, pues hace total sentido en que ellos viesen una estrella que anunciara el nacimiento del Mesías. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué sabían estos hombres y qué relación podían darles ellos a las estrellas que ellos ven con el nacimiento del Mesías? Y la respuesta a esto se encuentra en la propia Torá. Pues si usted lee el capítulo 24 de Números, se va a hablar, se encuentra dentro de una sección de estudios que nosotros hacemos todos los años, que se conoce como Balak. Balak, el rey de Zippor, contrata a un hombre llamado Balaam
un profeta bien conocido en la región, para que lanzase una maldición, invocase a Dios y maldijera al pueblo de Israel. Y esa figura, Balaam, en descubrimientos arqueológicos del mundo bíblico, se ha descubierto de que esta figura es histórica, existió y tenía ese oficio. Era contratado para esos fines en diferentes pueblos. Y esto es bien interesante porque es Balaam en el capítulo 24 quien, inspirado por el Espíritu de Dios, da a conocer de que de Jacob nacería el que sería caudillo en Israel. Saldría una estrella de Jacob, dice Balaam, inspirado por el Espíritu de Dios. De seguro esto debió haber impactado grandemente a Balaam, porque está sobre él el Espíritu de Dios. Es una experiencia profética que tal vez no había vivido en su vida, porque sí, él era un profeta, un profeta en el mundo antiguo no es lo que usted conoce hoy, estos hombres que están diciendo lo que va a pasar en el futuro para quitarle el dinero a la gente. No, el profeta en el mundo antiguo era un hombre que tenía la experiencia mística, era el hombre que se le abría los ojos y veía lo invisible y además a veces escuchaba lo invisible. Ese era el mundo de ese pensamiento. Y este hombre debió haber quedado bien impresionado por haber vivido la experiencia que vivió en ese momento, y de seguro que esa información se la llevó para su lugar de origen. Pues si usted lee el capítulo 24 de Números, usted va a encontrar que después que él se da cuenta que no puede lograr maldecir a Israel, él se va a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Su lugar donde vivía. Así que existe una gran probabilidad de que esta historia mítica, y decimos mítica para que usted no se me alarme, no estamos diciendo que es un mito, pero que esta historia mítica que se riega dentro del Medio Oriente, de que de un pueblo de esa región nacería una estrella que sería el caudillo que vencería a todas las naciones y eliminaría la maldad del mundo, debió haberse dado a conocer en esa región de la tierra poblada en ese entonces. Y estos astrónomos de la región de del mundo de los persas, pues muy probablemente teniendo conocimiento de esto, cuando vieron esa estrella, pues pudieron entender de que había llegado ese nacimiento. Pues entonces en ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 2, vamos a ver que llegan ellos y le preguntan a Herodes quién es el rey de los judíos, porque ha nacido, ¿dónde está? Y esto es interesante porque si usted tiene conocimiento del Pentateuco, ha estudiado el Pentateuco seriamente, usted va a darse cuenta de ciertos detalles que Mateo, el autor del documento, tiene en mente, como por ejemplo la figura de Herodes. ¿Sabe usted que Herodes era idumeo? Idumeo es una palabra que usted tiene en español que viene de una palabra griega, que es el nombre que se le da a los edomitas en el griego. La región de los edomitas era Idumea. O sea que Herodes era descendiente de Edom. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando lees la profecía de Balaam en el capítulo 24, dentro de las naciones que iban a ser sujetadas bajo la autoridad de aquel que habría de nacer de Jacob, estaban los edomitas. Pero consiguiente, cuando Herodes escucha esto y dice que el texto se alarma, Mateo tiene en mente esto que se encuentra en el Pentateuco, porque pues muy probablemente Herodes sabía sobre esto. Hablamos de eso el jueves pasado, tuvimos una clase muy interesante, y en el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Valleira, o Vallerá. Vallerá se encuentra en el capítulo 18 de Génesis, versículo 1, y termina en el 22-24, donde en esa lectura, y así lo expresa el nombre, el tema central de la narración es que Dios se le aparece a Abraham. Abraham está en la tienda, en el Sinal de Mambré, y el documento comienza diciendo que allí se le aparece Yahvé. Y cuando él levanta los ojos, recibe la visita de 3 personas, donde algunas personas ostentan decir que él recibió la visita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el mismo documento desmiente esa idea. ¿Por qué? Porque si vas al capítulo 19 de Génesis, usted va a encontrar que 2 de los 3 descienden a Sodoma y son identificados como malachim, que es la palabra hebrea para ángeles.
Por consiguiente, esa doctrina que enseña eso, que Abraham recibió la visita del Padre y del Espíritu Santo, no eso sostiene por el mismo documento. Ahora, es interesante notar que el documento, el autor, nos presenta en el documento que de los tres que visitan a Abraham, uno es identificado con Yud Hei Vav Hei, que yo pronuncio como Yahvé, o algunos dicen Yahweh, otros dicen Jehová, y cuando venga el Mesías sabremos cómo se pronuncia. Y este le viene a anunciar a Abraham que Sara daría a luz un hijo y que Abraham, siendo un hombre fiel a Dios, Dios no ocultaría a Abraham lo que habría de ser. Existía no solamente la visita, no era para anunciar el nacimiento de Isaac en el tiempo señalado, sino que también eh, se descendería a Sodoma y a Gomorra para destruir esa ciudad. En tiempos pasados, muchos comentaristas dicen que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por razón de la sodomía. Y esto pues se interpreta basado en la lectura simple del texto, pues, porque pues estos ángeles visitan y los de la ciudad quieren conocerlo. Y esa palabra conocer se utiliza también en el relato de Noé cuando estaba desnudo y se da a entender de que había intención de sodomizar a los ángeles que habían ido al lugar. Sin embargo, la destrucción de Sodoma no era esa la razón, ¿ok? Muy probablemente esa es la gota que colmó la copa. Pero cuando hacemos lectura del documento, el documento dice que Dios va a ir al lugar, va a descender a ese lugar para ver si el clamor es cierto. ¿Cuál es el clamor? Hay una clave en esto. Cuando lees lo que se dice sobre Lot, tú llegaste aquí como extranjero y ahora vienes a ser juez en medio nuestro. Y recuerden que Lot está en la puerta de la ciudad y recibe a estos que vienen. Si usted no conoce el mundo cultural, el mundo del tiempo antiguo, usted no va a entender lo que significa estar sentados en la puerta de la ciudad, porque en el mundo antiguo se juzgaba en las puertas de la ciudad, es decir, los jueces se colocaban en ese lugar y allí se llevaban los asuntos. Por consiguiente, cuando el autor del documento nos presenta a Lot sentado en las puertas de la ciudad de Sodoma, está diciendo que Lot tenía una posición de juez en ese lugar. Y aparenta ser que los nativos de ese lugar no le agradaba que un extranjero tuviese una posición importante en esa nación. Y esta idea es muy importante porque vas a encontrar en los profetas que se habla de cómo Israel es comparado a Sodoma porque no extendió la mano al necesitado, se oprimió al extranjero e hizo todo aquello que el Eterno no le agrada. Por consiguiente, podemos, incluso comentaristas modernos que han estudiado la arqueología bíblica y han analizado mucho mejor los textos, han llegado a la conclusión que la destrucción de Sodoma no es por causa de la sodomía, sino que es por la forma en que una nación tan rica como la región de Sodoma y Gomorra trataba al que venía a ese lugar y a las clases menos aventajadas como las oprimían, despojaban de lo que tenían. Y eso no le pareció bien al Dios de Israel y juzgó a esas dos naciones en esa región. Y eso es bien importante porque nos enseña que el Eterno se interesa por los pobres, se interesa por la viuda, el huérfano, el pobre, por el extranjero. Incluso cuando le da la tierra de Canaán a Israel, Dios le dice, no oprimas al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y cuando Dios le dice eso a Israel, está recordando la experiencia que ellos vivieron como extranjeros. Y recordar esa experiencia los lleva a ellos a meditar en que si ellos oprimen al extranjero, están repitiendo lo mismo que ellos vivieron. Y esto hay una enseñanza ética importante aquí. El hecho de que tú hayas sido tratado de una forma en un momento de tu vida, no significa que tú tienes la obligación de repetir ese mismo patrón o conducta. Tú puedes ponerle un detente al mal, porque eso se ve malo ante los ojos de Dios.
puedes ponerle un detente al mal y puedes evitar seguir ese patrón y haces un bien con ello. En esta misma lectura de Sodoma y Gomorra aparece un texto, un versículo muy interesante que discutimos en, en la clase de ayer, que es que cuando el mismo que visita a Abraham desciende a Sodoma, y cuando dice desciende se refiere a que baja porque el encinal de Mamre es un lugar más alto en comparación a Sodoma. Sodoma está más cerca del Mar Muerto, o sea, una región más llana. Él hace, el que visita a Abraham, hace descender fuego y azufre de parte de Yahvé en los cielos. Y es bien interesante ese documento porque nos presenta la idea de dos Yahvé, uno que está en la tierra y uno en el cielo. Algo muy interesante en la lectura. Y cuando hablamos de este fuego y azufre que aparece en el texto, es este evento el que nos comienza a arrojar luz sobre el concepto del lago de fuego y azufre que usted ha escuchado. Me imagino que si usted ha leído el Nuevo Testamento o ha escuchado predicaciones con respecto al Nuevo Testamento, usted habrá escuchado mucho hablarse mucho del lago de fuego y azufre. Y la explicación que se da con respecto a la función del lago de fuego y azufre es el producto de las interpretaciones que ocurren mucho tiempo después de la destrucción del templo y de la muerte de los apóstoles, específicamente por personas que no conocían el pensamiento hebraico de los documentos y reinterpretaron los mismos basados en lo que ellos entendían. ¿Usted alguna vez ha lanzado algo que no sirve al fuego? Al fuego que usted quema, por ejemplo, asumamos madera misma para encender fuego. ¿Verdad que al final de terminarse el fuego, la madera ya no existe? Lo que hay es ceniza. Imagínese fuego y azufre. Imagínese fuego y azufre. Ahora mismo nos encontramos en una época de la humanidad donde hay mucha actividad volcánica. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la isla Palma, donde ese volcán está, todo lo que toca lo desaparece. Imagínese el sentido que tendría esta idea del lago de fuego y azufre. Esa es la forma hebraica, inspirado por Dios, de decir que todo lo que será lanzado allí desaparecerá. Incluso hasta la muerte, dice el libro de Revelaciones, será lanzado allí. ¿Será que la muerte va a gritar, por favor, me alde, me quemo? No, eso no es la idea detrás de eso. La idea detrás del lago de fuego y azufre está expresado, el sentido de esto se da a conocer en el relato de Sodoma y Gomorra, cuando desciende fuego y azufre de los cielos y desaparece la ciudad, que no hay rastro de ella, incluso la arqueología no ha logrado encontrar rastro de esa ciudad, sino que encuentra mucha azufre en esa región. Esto es una forma de decirnos la escritura que todo lo que se ha lanzado en el lago de fuego y azufre desaparecerá. Y por eso es que va a encontrar en el libro de Revelaciones, capítulo 20, que se dice que hasta la muerte será lanzado allí y desaparecerá. Así que en el pensamiento de los primeros discípulos, que eran judíos y eran muy conocedores de la escritura, nunca existió la idea de un lugar donde la persona estaría quemándose para siempre. ¿Ok? Esa idea nunca existió. Eso es una reinterpretación de mucho tiempo después. ¿Ok? Así que cuando usted escucha al maestro hablando de allí será el llanto y crujir de dientes y todas estas cosas, tiene que tomar en consideración que el maestro Nazaret está hablando a una audiencia que sabe lo que le está hablando, que sabe lo que, entiende lo que le está diciendo, incluso lo que usted conoce como el infierno o el Gehinom, era incluso una región de la propia tierra donde allí se lanzaba la basura y se quemaba. Vas a encontrar un momento, un relato del maestro Nazaret que habla, si tienes algo en contra de tu prójimo, ve, resuélvelo antes que él te lleve al juez y el juez te eche a la cárcel. Vamos a buscar ese texto, Mateo 5, 21. Mire lo que dice el documento. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Está citando a Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano racá, que racá es una palabra, una forma de decir imbécil o tonto o estúpido, quedará expuesto ante el Sanedrín, ante el Tribunal de Justicia. Y cualquiera que diga moré, que es una palabra aramea que significa necio, cabeza hueca,
quedará expuesto al fuego del infierno. ¿Cómo es eso? Una persona que le diga a otra cabeza hueca, necio, quedará expuesto al fuego del infierno. Así que vamos a ver qué pensamiento tiene el maestro Nazaret con respecto al fuego del infierno. Mire, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y recuerde que el maestro Nazaret está hablando de un tiempo, su audiencia, no tiene nada que ver con el concepto moderno de la iglesia donde la persona se para, lleva su ofrenda, no, no. Estamos hablando de una cultura donde había un templo y había un altar donde se hacían sacrificios. Y allí se llevaban ofrendas a Dios. Y la Biblia dice cuáles son las ofrendas que se llevaban. Y esas ofrendas se conocían como Corbán Olá, las ofrendas de aproximación. La persona que se quería acercar a Dios y tener una relación íntima con Dios, ese era el sistema que existía para ellos. El maestro se dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, anda, reconcíliate con tu hermano primero y luego regresa y presenta tu ofrenda. Esos dos versículos son importantes, el 23 y 24. ¿Por qué? Porque cuando leemos el versículo 25 y el 26 nos va a hacer total sentido. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok. El maestro Nazaret en ese documento dice que si la persona trata mal a su prójimo, se tendría que enfrentar a la justicia. Y usted pensaría que se está refiriendo a la justicia de los hombres, pero no, en lo más mínimo. Aquí el juez es el creador. El alguacil es el que hace el trabajo de oficial para hacer que la ley se cumpla. Y la cárcel es el lugar donde se atormenta a la persona. Esa cárcel, esa palabra cárcel, esa idea de ser echado en la cárcel es lo que está detrás del fuego del infierno. Que en este sentido el maestro Nazaret dice, no vas a pasar el tormento hasta tanto arregles tus asuntos con tu prójimo. Y entonces el juez te declarará inocente. Ahora, ¿qué relación tiene el juez con la ofrenda? Recordemos que la ofrenda se le presentaba al Creador, que también es juez. Así que bien interesante lo que el maestro de Nazaret expone con la idea del infierno. Pues si usted mira el capítulo, ese mismo capítulo, cuando habla de si tu mano derecha te hace hacer o tu ojo te hace hacer caer, mejor desquítala de ti, que incluso un comentarista cristiano del área de así, de conoce hoy como Siria, dice que esta frase es bien conocida en el Medio Oriente y significa si tienes un mal hábito, es mejor que cortes drásticamente con ese mal hábito, no sea que tengas que pasar por el fuego del tormento para que elimines ese mal hábito. Y es interesante eso porque vamos a ver que el maestro Nazaret dice en el versículo 30, es mejor que cortes tu mano o saques tu ojo y no sea que todo tu cuerpo vaya al fuego del infierno. Una forma de decir, vaya a ser tormentado porque tienes un mal hábito que está haciendo daño, que te está perjudicando a ti, está perjudicando a tu prójimo, está haciendo daño y es mejor que lo elimines, no sea que el juez te haga pasar por el sufrimiento para que aprendas la lección. Es bien diferente la idea que se tenía con respecto a estos conceptos. Incluso cuando vas al libro de Revelaciones vas a escuchar sobre el lago de fuego y azufre, y cuando prestas atención a la lectura se habla de todo lo que será lanzado allí para ser destruido. ¿Ok? Una cosa es el concepto del infierno y otra cosa es el lago de fuego y azufre. Y el lago de fuego y azufre es esa idea donde se va a borrar todo, porque recuerde que el capítulo 21 de Revelaciones se habla de una nueva creación. Así que de eso, obviamente esta parte no la hablé en la clase de ayer, pero lo menciono a ustedes, porque estábamos leyendo la lectura de Sodoma y Gomorra. Esa es la idea detrás de lo que se narra con respecto al fuego y azufre que sale del cielo. En esta misma porción también estudiamos el nacimiento o mejor dicho, lo que hace Abraham con Isaac, cómo Dios le da una prueba de fe a Abraham, una prueba de fidelidad a Abraham y le dice a Abraham, dame a tu hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a
entregar lo que él más amaba, lo que él más deseaba en su vida, un hijo con la mujer que ama, con Sara. Estuvo dispuesto a renunciar a él por el Dios de Israel. Y vamos a ver en esa misma lectura que, que se habla de cómo el Eterno dice que ya sé que tú eres fiel a mí y de ciertamente yo voy a cumplir la bendición que dije que iba a hacer contigo. Muchas personas han tomado en esa lectura cuando se habla de que Isaac le dice a su papá, aquí está la leña, aquí están los instrumentos para la ofrenda, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el animal que se va a ofrendar? Y Abraham dice, hijo mío, Dios proveerá para sí mismo la ofrenda. Algunas personas cogen ese versículo para decir que Abraham estaba anunciando que se refería al Mesías, habla del Mesías, que el Mesías sería la ofrenda. Sin embargo, cuando hacemos lectura del texto hebreo, la palabra para ofrenda ahí es olá, olá, que es el holocausto. La palabra holocausto en hebreo es olá, y era una ofrenda que la persona hacía por amor, una ofrenda que Dios hacía por amor. Sin embargo, cuando leemos Isaías 53, se habla de la ofrenda Asham. El Mesías sería considerado, su muerte sería considerado una ofrenda Asham, una ofrenda por la culpa, una ofrenda para la expiación de los pecados. Claramente es una ofrenda de amor de parte de Dios, pero no es el sentido de la palabra en hebreo. La palabra hebreo olá, que es una ofrenda de agradecimiento, aproximación a Dios, es muy diferente a la ofrenda Asham. Así que en ese sentido, cuando Abraham dice Dios proveerá para sí mismo el sacrificio, no está apuntando a esa idea mesiánica, aunque usted podría darle sentido, se escucha bonito, pero no es la idea. Ahora, sí, cuando entendemos la intención detrás del autor, vamos a ver que detrás de todo lo que se está narrando es la idea que en ese lugar donde Abraham hizo eso, allí será visto el Dios de Israel. Incluso esa lectura que usted ve que dice Yahvé Jireh, o Jehová Jireh, que usted traduce como mi proveedor, realmente lo que significa ser visto, algo que es visto. Y en ese lugar, que luego se convierte en el monte de Jerusalén, porque Moriah es el monte de Jerusalén, es conocido como el lugar donde Dios será visto, y claramente así lo expresan los profetas, pues en ese lugar estaba la presencia de Dios en el tiempo que Israel se estableció como nación. Y en el futuro así también estará, pues se habla de una nueva Jerusalén, donde estará Dios allí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, hemos hecho un buen resumen y creo que hemos aportado para que usted pueda despertar ese deseo por estudiar la palabra de Dios desde el sentido de sus autores y el mundo que estaba alrededor de ellos, pues de seguro va a entender mucho mejor muchas cosas que te tienen ellas que por tiempos anteriores y desconocimiento, y obviamente estamos todos aprendiendo, personas han interpretado de una forma que no tiene nada que ver con lo que se entendía en el tiempo antiguo. Le habló el Morellose, director Alex Jaime, y para mí ha sido un gusto estar con ustedes, así que espero, si el cielo así lo permite, la semana próxima estar con ustedes. Que el Eterno le conceda una excelente semana y que la bendición del Altísimo les acompañe siempre hasta los días del Mesías. Shalom.